26 de septiembre de 1894, Francia, épocas de la Tercera República. La señora Bastián, personal de limpieza, encuentra en una dependencia militar alemana un trozo de papel escrito a mano en el cual un militar francés se comprometía a vender a Alemania información militar secreta de su país. El militar Alfred Dreyfus es acusado de la traición. Convocado para comparecer ante una inspección general de oficiales, el comandante Dupaty de Clam, oficial de la policía judicial, le pide con una excusa que escriba una carta que le dictan. Luego de observar cómo escribe Dreyfus y ante los supuestos nervios del mismo que lo incriminarían como traidor, el comandante lo detiene acusándolo de alta traición a la patria. Los especialistas ahora deben averiguar si Dreyfus es o no culpable. Mi nombre es Gabriela Werchowski, soy diseñadora gráfica y calígrafo público. Las dos carreras las hice en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabajo como perito de oficio en los tribunales nacionales, en los tribunales de Lomas de Zamora y descentralizados de Avellaneda. Un perito calígrafo, en principio, es auxiliar de la justicia. Existen leyes que reglamentan nuestra profesión. Las leyes son la 20243 y la 20859. Estas leyes reglamentan cada una de las actividades que podemos hacer. Nosotros dilucidamos sobre autenticidad y falsedad de documentación, ¿sí? En general. Mi nombre es Facundo Emilio Sinio, soy perito calígrafo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ejerzo la profesión desde el año 2001 y trabajo en los tribunales nacionales y provinciales como perito de oficio y perito de parte. El derecho argentino deriva del derecho romano y del derecho español, ¿sí? Y dentro del derecho romano y del derecho español, como elementos en los códigos está la prueba pericial. La prueba pericial fue tomada también en nuestro código. La tarea pericial caligráfica consiste en comparar elementos que son cuestionados o que se le atribuyen a una determinada persona con elementos indubitados, es decir, aquellos elementos que sabemos a ciencia cierta que pertenecen a esa persona. Entonces, efectuada la tarea de comparación, uno determina si pertenecen o no a esa persona las firmas, escrituras o lo que haya que peritar. Es una tarea bastante personal, en el sentido de que no existe un grupo de trabajo que lleva adelante la tarea. En el caso de que haya algún consultor técnico que las partes proponen, bueno, se le da intervención para que pueda ver cómo se va a desarrollar la prueba. Las distintas provincias tienen sus cuerpos de peritos respectivos en tarea oficial. La diferencia entre el perito de oficio y el perito oficial es que el perito oficial está dentro del ámbito de la justicia y cobra un sueldo, en tanto que el perito de oficio trabaja de forma más independiente y sus honorarios se resuelven una vez que se resuelve el juicio o que se concilia el juicio. Como contralor tanto del perito oficial como del perito de oficio existen las figuras de perito de parte y perito consultor técnico. En ambos casos estos los contratan las partes y hacen un control de la tarea que hace el perito oficial o el perito de oficio. Puede ser que sus conclusiones sean contradictorias. En este caso, si hay disidencia, van a ser peritajes por separado, y en el caso de que lleguen a una misma conclusión, pueden firmar en conjunto ese informe pericial. Como problemáticas habituales, se da en el caso de que no existan elementos indubitados de la persona a la cual uno tiene que determinar si pertenece o no la firma o la escritura, ya sea porque
no tiene registros de firmas o las partes no conocen o no aportan elementos indubitados, entonces a veces no se puede contar con abundante material para hacer la tarea de confrontación entre los elementos cuestionados y los elementos indubitados. Estamos en el Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y lo que ustedes pueden ver es el instrumental con el que cuentan los peritos calígrafos para poder llevar a cabo su tarea pericial. Este es un documentoscopio que lo que tiene es una lupa y desde el lado de adentro se puede iluminar, ya sea desde abajo o desde arriba. Entonces uno puede ver por transparencia o con luz puntual. Funciona de la siguiente manera. Tomamos un documento, lo ingresamos y por acá se observa y acá tenemos las teclas para dar las distintas iluminaciones. Entonces, el documentoscopio tiene como característica iluminar un documento con distintas incidencias de luz, ya sea diascópica o episcópica, y tiene en su parte superior una lupa. Entonces, se puede ver de modo magnificado el instrumento. Este es un estereomicroscopio de comparación. Como pueden ver dos personas a la vez una misma cosa. Entonces uno lo que hace es coloca un instrumento o lo que fuere, tiene distintas incidencias de luz, ya sea por fibra óptica, la luz es por fibra óptica, puede moverlas de acuerdo al gusto y conveniencia. Con esto va buscando los distintos enfoques. Esto sirve para ver de manera muy magnificada un instrumento. Con este instrumento podemos observar distintos documentos, ya sea para ver entrecruzamientos de trazos, letras puntuales. En este caso, en el cheque hay microletra, entonces se puede ver bien magnificada la microletra y bueno, distintos requerimientos periciales. Este es un conversor infrarrojo que tiene como particularidad iluminar con luz infrarroja un documento. Entonces, lo que hacemos es colocar un papel, en este caso escritura, y de este modo podemos ver si las tintas con las que se realizaron esta escritura responde del mismo modo, si hay un agregado o no. En este caso podemos ver la palabra 1000 que fue agregada con otro elemento escrito. Este aparato es una lámpara ultravioleta que lo que nos permite ver es por fluorescencia determinados elementos. Por ejemplo, medidas de seguridad en cheques, en billetes, etc. ¿Cómo funciona esto? El ojo humano tiene la capacidad de observar en una determinada longitud de onda. A menor longitud de onda o mayor longitud de onda no lo podemos ver, no llegamos a distinguirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Para poder ver en ese espectro no visible, el ser humano lo que creó fue luz ultravioleta y luz infrarroja. De calígrafo tenemos la tarea de caligrafía artística. La caligrafía artística es una de las materias principales y ha sido por mucho tiempo otra fuente laboral de los peritos.
Hoy se puede decir que en muchos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, está habiendo un revival de lo que es la caligrafía artística y bueno, y nosotros seguimos haciendo la caligrafía con elementos tradicionales, con plumas de la época, tratamos de conseguir esos elementos como para poder seguir los diseños que se han usado y poder también realizar diseños nuevos de letras. El hecho de la caligrafía artística tiene que ver también con hacer consciente el uso del implemento escritor, ¿sí? Entonces, en caligrafía se experimenta con distintos elementos, ya sea bolígrafos, rotuladores, marcadores, lapiceras, todo elemento escritor que esté al alcance de lo que se usa habitualmente y de lo que se usó en su momento. Entonces, lo que se hace es reconstruir conscientemente los trazos como para poder determinar después en un escrito o en una firma cómo se ha realizado un trazo. ¿Sí? Nosotros de esta forma reaprendemos, ¿no?, a ser conscientes de esos trazos que generalmente los hacemos de forma inconsciente. El ministro de Guerra envía la carta supuestamente escrita por Dreyfus y la efectivamente escrita por él a dos peritos calígrafos inexpertos para que las cotejen. Los dos concluyen que ambas cartas fueron escritas por Dreyfus. Es condenado a prisión perpetua y desterrado a la cárcel de Isla del Diablo. El caso está lejos de resolverse. La familia Dreyfus busca incansablemente probar la inocencia de Armstrong. Las cosas comienzan a cambiar. El coronel Georges Picquart, jefe de contraespionaje, comprueba en marzo de 1896 que el verdadero traidor había sido el comandante Ferdinand Balsin Esterházy. Sin embargo, el Estado Mayor no hace caso a las pruebas y Dreyfus sigue detenido. La familia sigue buscando justicia. Bueno, respecto a la tecnología o cómo avanzó la tecnología durante el transcurso de mis años de profesión, en la actualidad se cuentan con elementos modernos como son el espectrocomparador o el Raman que están en algunas instituciones y no son, si bien no son de uso habitual de los peritos comunes, existe esa tecnología. Después lo que sí fueron evolucionando son las partes de computación, de las computadoras o los estereomicroscopios o microscopios que vienen de una calidad superior y con mayores aumentos y mejor tecnología. También existen elementos que permiten su traslado y que el perito pueda llevar adelante los peritajes en lugares que en otra época no se podían, como por ejemplo los microscopios digitales, que uno los puede conectar a una computadora y a una laptop o a lo que fuera y puede utilizarlo en algún lugar que no sea habitual. También la parte fotográfica ayuda muchísimo con las calidades de las nuevas cámaras de foto o los nuevos escáneres, tienen muy buena resolución que hace que sea más simple el trabajo, ¿no? Hoy por hoy existe en los cheques un tipo de adulteración que es levantar una capa de papel y cambiarle la numeración sin alterar todo el documento. Al tomar la numeración de otro cheque y así modificar esta numeración. Eso se llama microimplante, ¿sí? Eso se hace con elementos cortantes muy filosos y con mucho aumento, y por ahí a simple vista esto no se ve, esto se ve con un aumento determinado. Peritos, por lo general, lo que hacemos es trabajar con firmas y escrituras manuscritas, pero en muchos casos aparecen circunstancias especiales que hay que analizar documentación que tiene alguna característica en particular.
En este caso vamos a ver el testamento hológrafo del general San Martín, el cual se realizó en el año 1844. Tuvieron que analizar todas las características, no solo de la documentación cuestionada, sino de toda la documentación indubitada, aportada, que estaba en diferentes museos, en el Museo Mitre y en el Museo Nacional. Para ello tuvieron que concurrir varias veces a estos lugares con la documentación original para poder comparar de original a original. Como se puede observar, en la parte de la firma, el testamento tenía dos firmas, ¿sí? Una de las firmas se observa el trazo superior de la letra J, que tiene una característica curva, inicia y remata de modo sutil, al igual que el material indubitado. Luego la letra A se caracteriza por un punto de arranque también con apoyo y característica peculiar o particular de la letra, que se encontraba abierta en la parte central, o sea que hacía a modo de una letra C y una letra E en algunos casos. Y también el acento de la letra I, que se caracteriza por una forma de gota, ¿no? O una coma, digamos, curva. Al realizar el cotejo entre la escritura indubitada y la cuestionada, se advierte que en ambos términos se ejecuta el mismo estilo escritural, la bastarda española, y que tanto la escritura como las firmas poseen analogías de forma y fondo que establecen que el testamento hológrafo fue efectuado de puño y letra del general San Martín. Quiero agradecer muy especialmente al señor Jorge Cereceto, presidente del Instituto Sanmartiniano de Almirante Brown, que nos trajo la bandera del cruce de los Andes, el morrión y una réplica del sable de San Martín. La diferencia entre la pericia caligráfica y la pericia grafológica reside fundamentalmente en que la grafología versa sus principios científicos en la personalidad de la persona a través de la escritura, es decir, analiza cómo es una persona por medio de la escritura. Y el perito calígrafo lo que hace es determina si una escritura pertenece o no a esa determinada persona, en nada habla de su personalidad. Soy el auxiliar superior de sexta García Esteve Walter, soy perito grafólogo, tengo el nombramiento como auxiliar de perito grafólogo. Me recibí en el año 1999 en el Instituto Emerson y soy la segunda promoción oficial del país que se recibió. La grafología es el estudio de la escritura por el cual se pueden determinar tendencias psicológicas e indicadores de personalidad de la persona que realizó ese escrito. Hay varias ramas, por así decirlo, de la grafología. Tenemos lo que es grafopatología, que se dedica más a la parte de enfermedades, grafología infantil, grafología emocional, que tiene que ver con cómo influyen las emociones al momento de realizar la escritura y cómo estaba la persona en ese instante que estaba realizando la escritura. Tenemos selección de personal, que se utiliza mucho en empresas, sobre todo para los cargos más ejecutivos o de más alto nivel. Esa rama que trabaja con la justicia es la grafología forense, que es lo que nosotros aplicamos acá, que reúne todas las ramas de la grafología, pero para contestar interrogantes con valor judicial, para el esclarecimiento de un hecho. Por ejemplo, agresividad, si se encontraba intoxicado al momento de hacer un testamento hológrafo, por ejemplo, si estaba en posibilidades y en condiciones de testar, como te decía, agresión, estado de ánimo, estado emocional, un montón de cosas que tienen que ver específicamente con el hecho que nos pregunten. Por lo general, lo que se hace es, llega la requisitoria de la justicia, del juez, manda el pedido de pericia, nos manda el elemento. Nosotros lo que no trabajamos, a diferencia de los chicos, es con un material indúbito y un material dubitado, o sea, uno genuino y uno falso. Nosotros trabajamos con un solo material que tiene que ser ejecutado por la persona que vamos a estudiar. Previo a nuestro estudio se puede hacer una pericia caligráfica para determinar que es de esa persona la letra.
Entonces después nosotros hacemos una pericia grafológica, que de acuerdo a lo que nos pide el juez, es lo que vamos a contestarle. Puede ser el estado anímico, el estado emocional, el perfil psicológico, si se encontraba intoxicado al momento de realizar la letra, si se encontraba bajo coerción al momento de escribirlo, se pueden determinar un montón de cosas. El material ideal para trabajar es cualquier escrito, pero el ideal sería un escrito en una hoja sin pautar, o sea que no tenga renglones, para poder marcar la dirección de las líneas, si es ascendente o descendente, y que no limita a la persona al momento de confeccionarlo. Y por lo general se trata de tener la mayor cantidad de material posible. Se tiene anterior, contemporáneo y lo más reciente, como para poder hacer una historia gráfica de la persona y ver cómo fue evolucionando su personalidad a través del tiempo. Obviamente, si hablamos de un testamento que la persona falleció, se trata de desde ese momento hacia atrás y se hace toda una evolución gráfica. Esto, por ejemplo, es un caso real de un suicida, el escrito de un suicida. Lo que se nota acá es que tiene muchos retoques y repasos de letras. Y en esta otra lámina lo que se ve es llenar los espacios en blancos con líneas. Eso es característico de un suicida, o sea, completar todos los espacios en línea para llenar los vacíos que siente la persona en ese momento. Yo creo que como reflexión final está bueno lo de la grafología, que se empiece a incorporar a la justicia, porque se pueden determinar muchas cosas que hasta ahora no se estaban viendo. Nosotros, dentro de policía, somos los únicos peritos oficiales que hay. No hay otra fuerza que tenga peritos oficiales grafólogos. La polémica del caso no se detiene y aumenta a medida que pasan los años. Se producen pistas falsas que inculpan a Dreyfus. Se inicia un movimiento de apoyo y se consigue un nuevo juicio, en el que los expertos nuevamente se contradicen. En 1899, 3 peritos calígrafos concluyen por unanimidad la autoría de Esterházy. Dreyfus es indultado y 7 años más tarde es declarado inocente y reintegrado al ejército con todos los honores. Respecto a la importancia de la prueba pericial caligráfica a nivel judicial, es muy trascendente, toda vez que la conclusión a la que arriba el perito ayuda a que los jueces puedan dictar una sentencia basándose en los principios que lleva adelante el informe pericial. Entonces, una persona puede quedar detenida o no, se puede pagar un cheque o no, un contrato de desalojo hace que una persona sea desalojada o no. Entonces, la prueba pericial es realmente trascendente. Si bien el perito no es el que dicta la sentencia, que lo que hace el juez, le otorga elementos al juez para que pueda llevar a cabo su sentencia.